presidente, buenos días. Encantado de estar con ustedes en este foro. Señor general, muchísimas gracias por la invitación. Queridos compañeros de panel, doctor senador Vélez. Ricardo Fuentes es periodista que merecería los mayores honores en los 2 últimos años, dado que ha sido quien descubrió montajes casi todos ellos unidos a un nombre terrible, Ángela María Buitrago. En el siglo XIV, en medio de ese esfuerzo de la intelectualidad por ir descubriendo los mecanismos metodológicos para llegar al conocimiento, un gran sabio, Guillermo de Ockham, definió un procedimiento para llegar a la verdad científica, al conocimiento científico. Este procedimiento se conoce comúnmente como la navaja de Ockham y consistiría, para decirlo de una manera bien vulgar, en ir quitando todas las ramas que no permiten ver el tallo y la sustancia. Simplificar. Esa es la tarea de los intelectuales. En este tema del marco jurídico para la paz y del fuero militar, que son dos temas íntimamente unidos, yo voy a tratar de proceder como Ockham. Desde los años 2002 hasta el año 2010 fue doctrina oficial la definición de Colombia en estado de confrontación directa con el terrorismo, con el peligro terrorista, y de lucha, de vanguardia mundial en la lucha contra el narcotráfico. Esa era la definición de la situación concreta de Colombia. Desde el año 2010 se ha reimplantado el concepto guerra civil o conflicto interno armado, que son efectivamente los mismos conceptos desde el punto de vista de la doctrina jurídica mundial. Pero entonces, curiosamente, desde el Estado colombiano, que reimplantó el lenguaje, se aplica también un principio curiosísimo de que siempre lo ancho será para unos y lo estrecho para otros. Pues bien, voy a adherir por un minuto a la tesis santista del conflicto interno armado o guerra civil. En ese lenguaje hay 3 palabras que siempre deben estar presentes. De lo contrario, se perdería la guerra o conflicto interno armado. Las 3 palabras son enemigo, traición y cobardía. Las 2 últimas son incluso delitos consagrados en toda la normatividad que regula la guerra. Los militares lo saben muy bien. Traición y cobardía. Y el elemento sustancial para actuar en un conflicto, bien sea guerra entre estados o conflicto interno armado o guerra civil, es la definición del enemigo. Grimm, en sus 33 guerras, leyes de la guerra, tiene una que es una recomendación esencial: toda guerra hay que darla. No toda batalla, toda guerra. Curiosamente, quienes han definido la situación de Colombia en estado de guerra civil o conflicto interno armado, la primera premisa que predican es no dar la guerra. Segundo, en toda guerra, quien ocupa el trono moral tiene necesariamente ganada
la batalla. En el caso del Estado colombiano, la primera premisa del presidente Santos es abandono total y definitivo del trono moral, adulación al enemigo, cobardía en la confrontación con él. Los intelectuales como Ockham, yo seriamente me considero uno de ellos, pasamos mucho tiempo perdiendo tiempo. Mientras ustedes están entrenando, enfrentando, discutiendo, creando tecnología, aplicando tecnología, recaudando fuerzas, sembrando los alimentos que alimentarán a los ejércitos, nosotros nos dedicamos a pensar, a debatir, a discutir, a hablar. En esas noches, no de insomnio, sino de viaje, me encontré con un documento producido dentro del Estado colombiano y lo leí con mucho juicio y mucho cuidado y descubrí que había dos elementos en ese documento terribles para la suerte de Colombia. El primero estaba impregnado de cobardía. El segundo estaba asignado por la traición. Se trata de un documento que se llama Lineamientos para una paz negociada. ¿Quién lo produjo? La Fundación Ideas para la Paz. ¿Qué es Ideas para la Paz? La fundación desde donde ejercía una cátedra moral para este país un señor llamado Sergio Jaramillo. El presidente Uribe, en uno de esos graves errores cometidos, porque todos los presidentes cometen graves errores, lo nombró viceministro de Defensa. 8 años. 8 años. No, no tanto. 8 años. No, él estuvo... No. Desde el Comando General empezó exactamente, desde el Comando General empezó a... Muy bien. Como también estuvo otra serie de nombres que no voy a mencionar y que fueron a las embajadas, particularmente a la norteamericana, a informar que nosotros éramos unos genocidas que dirigíamos una agencia de persecución a los demócratas colombianos que se oponían al fascismo. Pues bien, ese documento, yo al leerlo no salía de mi asombro. No tenía a quien despertar, ni tenía a quien insultar, herir, gritar y decirle cómo es posible que este documento publicado por el FIPA sea y está confesado en el mismo documento la fuente que orienta, que da nacimiento al llamado marco jurídico para la paz que está defendiendo Roy Barreto. ¿Cómo explicarle a los colombianos que esto está ocurriendo? ¿Cómo decir para que me entiendan y saliéndome de ese lenguaje abstruso y difícil del documento mismo, dado que estamos hablando de un filósofo alemán formado en Alemania y por lo tanto dificilísimo de leer? Y entonces, en esas noches, redacté esta cosa. Desde un Twitter, Jaime Eduardo Botero hizo esta pregunta: ¿a qué hora se volvió mamerto Roy Barreto? Yo respondo: no hay tal. Barreras no es mamero. Él, seamos justos, no es nada. Su mundo se circunscribe a un interés material, directo e inmediato: acumular feudos de poder burocrático. Y en el empeño es capaz de todo, incluso de hacer el papel que está haciendo. Lástima que por ahora yo solamente veo en el ambiente dos excepciones a esa caracterización: Juan Carlos Vélez y Miguel Gómez Martínez. Ojalá muchos otros hagan examen de conciencia, condición de corazón, propósito de enmienda, que nosotros los perdonaremos.
Hace algunos meses entonces, comencé a decir, en la oficina muy principal de la Casa de Nariño se reunieron los funcionarios que integran el núcleo duro de las políticas de paz, víctimas y tierras del gobierno Santos. Estamos hablando de literatura, pero les garantizo que este hecho ocurrió. Los convocamos, explicó un alto comisionado a su auditorio, para notificarles que después de muchas vueltas y revueltas hemos escogido como nuestro hombre en el Congreso al senador Roy Barreras. Para defender el plan que hemos venido diseñando es necesario no tener puntos de vista propios. Se debe dar lo mismo 8 que 80, y ese es Roy Barreras. Él defendió la seguridad democrática de Uribe tal como si hubiera sido él su propio creador y adalid, pero igual venía de defender la política de solución negociada pactada. Barreras, dijo el alto comisionado, ser el vocero ideal de nuestro lema: la unión hace la fuerza. Y es que en estas vueltas y revueltas de los intelectuales no se nos había ocurrido rememorar que en el año 1997 el señor Santos, acompañado de una playa de grandes e ilustrísimos personajes, como por ejemplo Carranza, y unos guerrilleros del ELN, y unos intelectuales que tienen dizque la llave para la paz, como Álvaro Leiva, de quien incluso copió la frase sin reconocerle autoría intelectual, habían producido un documento que definía la política de la seguridad democrática como todos a marchar, y su política como la unión hace la fuerza. Este documento hay que releerlo, porque es un documento que hace recordar las dos palabras: traición y cobardía. Pocos días después, Barreras estaba sentado frente al alto comisionado. Senador Roy, le dijo, siempre hemos creído que lo importante es el respeto de las diferencias, al contrario de Uribe, que creía que a los colombianos nos bastaba poner orden al caos institucional para ganar la paz. Es una frase del documento de Santos de 1996. Y ese respeto del que yo le hablo incluye respetar a todos, incluso a la insurgencia. Palabras que a mí me suenan a cobardía o a traición. Barreras, como le dictaba su talante, inmediatamente intentó ser más papista que el Papa y se declaró partidario de la Logia de la Unión, o como se llamara. El comisionado, distante, lo interrumpió. Sin una política de paz negociada, continuará la mala imagen internacional que nos dejó la política de mano dura de Uribe. El gobierno sabe que la única manera de ganar el aprecio de las organizaciones internacionales de derechos humanos y de reconciliarnos con los países vecinos es demostrarles que Colombia abandona el guerrerismo y se decide por la búsqueda de la solución negociada del conflicto armado. Todo nuestro plan, senador, lo escribimos desde 1997. Y como verá, lo hemos cumplido al pie de la letra. Entonces, en esos foros que se arman en los periódicos, se dijo, que se supone que excusaba a todo el mundo. Vamos a ver, eso es lo que le dijo exactamente el alto comisionado Roy Barreras. Pues claro, es que eso está escrito en el documento de Iván Orozco, que es la fuente del marco legal para la paz. Es una cita textual. El comisionado, con gesto hierático, entregó al senador un texto lujosamente impreso en el que se leía: Destino Colombia, proceso de planeación por escenarios, 1997. Barreras miraba absorto al comisionado, estaba embelesado. Sentía como si el Espíritu Santo lo hubiera escogido a él para predicar el nuevo evangelio de la paz. Y a un Espíritu Santo con burocracia, sin que nunca se le iba a él a negar. Nosotros, continuó el comisionado, ya estamos en contacto directo con la insurgencia. Autorizamos el viaje a Cuba de Mauricio, el médico, de quien sabemos es el verdadero cerebro del secretariado.
Mauricio está instalado en La Habana y próximamente a él se le unirá Granda. Ellos comparten plenamente nuestro proyecto de paz. Se lo han jurado a nuestro embajador en la isla. Con ellos acordamos que antes de los acuerdos debemos tener una política para la paz negociada y la justicia post conflicto. Y su misión, senador, será defender esa política en el Congreso. ¿Cuándo viajo a Cuba? Comencemos ya mismo a negociar, exclamó Barreras. Calma, respondió el comisionado. Previamente recibirá un curso de inducción para que dominen nuestros lineamientos para la política de paz negociada y de justicia post-conflicto. Roy Barreras emprendió jubiloso la vocería de la Unión hacia la Fuerza y, como por ensalmo, sus acciones políticas se valorizaron. Lo recibieron en Palacio día por medio, le asignaron casi como fideicomisario varias entidades públicas y a su sede llegaron prosélitos que querían ser clientes del nuevo rey Midas de la burocracia y de la contratación. Creo que no me equivoco, doctor Juan Carlos, en esa descripción de lo que está pasando. Ahora la llaman, por obra y gracia del ministro de Hacienda, mermelada. Reúnase, doctor Barrera, con los que escribieron los lineamientos para el proceso de paz y la justicia post-conflicto, le ordenó el consejero presidencial, y hágalo fuera del Palacio para que evitemos suspicacias. El proyecto de acto legislativo va a aparecer como iniciativa suya, pero gobierno y ONG saldremos a respaldarlo. Pues hay una cosa, el 28 de noviembre, en esas noches de pérdida de tiempo, me encuentro con lo siguiente: un gran debate al que no nos invitaron. Yo creo que a Ricardo no lo invitaron. Comisión Primera del Senado se debatirá, porque es norma obligatoria la participación ciudadana, audiencia pública. ¿Saben quiénes fueron? Roy Barreras, el autor del documento, el señor Iván Orozco, otro miembro de su staff en la Universidad de los Andes, la directora de Redepaz, un profesor de la Universidad Nacional y nadie más. Y allí se habla de un proyecto de Roy Barreras. Barreras no sabe escribir. Ese documento que se lee del 28 de noviembre, donde él presenta la ponencia, es hecho por Iván Orozco, es hecho por Sergio Jaramillo, es hecho por el enemigo, es hecho por la cobardía, es hecho por el engaño, es hecho por la traición.